Ok, entonces, pues en una clase anterior lo que habíamos visto era un poco el tema de selección natural, que fue súper interesante para poder entender cómo esos organismos que actualmente existen, que existieron y que existirán, ¿m? Pasan por ese fenómeno evolutivo, ¿sí? Para poder adaptarse pues a ese ambiente. Pues acto seguido lo que tenemos que ver es variabilidad, mutación y recombinación genética, o sea, nosotros estamos yendo de lo macro, o sea, desde este animal que está acá, hasta lo más microscópico, que pues es la información genética que se anida en el núcleo de todas sus células. ¿M? Recuerden, desempeño se mantienen, el desempeño se mantendrá hasta que pues se termine o finalice el segundo periodo. Nuestro indicador está a punto de cambiar, lo hará después de prebimestrales y pasaremos pues al siguiente nivel, al alto. Y el objetivo pues, de esta clase es conocer cómo pues, funcionan todos esos fenómenos evolutivos y demás. Eh, Retomando un poco el tema de las eras geológicas pues, de la vez pasada, que son importantes para entender cómo la presión del medio de esa tierra primitiva, o pues también de esos continentes primitivos ancestrales, pues dieron origen, a, o más bien hicieron una presión sobre esos organismos que dieron origen a los linajes que pues nosotros ya conocemos. Quedamos en ese neoarcaico. Ahora pasamos a una subcategoría de esas eras geológicas que se llama el paleoproterozoico, que a su vez se divide en cuatro y solo vamos a destacar unas cositas muy puntuales. En el sidérico empieza la gran oxidación. Acuérdense que de aquí para abajo eran microorganismos anoxigénicos que realizaban metabolismo, pero no precisamente pues con el oxígeno y demás. En el sidérico ocurre esa gran oxidación y pues por ende, gracias a esas toneladas de oxígeno que fueron arrojadas pues a nuestro planeta, obviamente que tuvo que ocurrir pues un proceso de cambio climático que pues fue benéfico para esa proliferación de la vida. Eso ocurrió en el Riásico, donde ocurre, por supuesto, pues la primera glaciación global, que fue gracias pues a esas toneladas de oxígeno que empezaron a crear las corrientes eólicas pues de ese entonces, actualmente son muy diferentes a, pues, a esta tierra que teníamos, ¿sí? Y ocurre esa primera glaciación y es donde uno pregunta cómo hicieron esos organismos para sobrevivir a temperaturas tan extremas, porque acuérdense que todavía la corteza terrestre pues estaba invadida por mucha lava, ¿sí? Esa lava se empezó a enfriar por esa glaciación y entonces tenemos cordilleras, montes, montañas, peñas, riscos y demás. ¿Mm? Y pues esas presiones del medio de estar a tan alta temperatura y a tan baja temperatura de forma muy constante, pues obviamente en el genoma pues ancestral de estos individuos les permitió que pues la descendencia que ellos tuvieron fuera más fuerte, que recuerden que eso siempre se los recalco. Nosotros somos más poderosos que nuestros padres y si ustedes van a tener descendencia, pues su descendencia va a ser más poderosa respecto a las próximas pandemias que vengan pues cuando seamos más grandes. ¿Mm? Luego en ese orocírico se conoce porque acuérdense que pues cuando yo en geología o en biología hablo de oro, no estoy hablando del material, de ese metal, sino que cuando hablo de oro estoy hablando de montañas. ¿M? Se llama orocírico porque pues gracias a esos volcanes que yo les digo que estaban activos, que después pasaron por el proceso de glaciación, de enfriamiento de ese océano primitivo que luego formó pues toda esa cantidad de minerales que actualmente conocemos que son re lindos, pues como la marmaja que uno encuentra en las quebradas cuando va y se mete por allá, cuando a veces se aporrea porque se resbala con el epilimnion que forman pues las colonias bacterianas sobre las piedras y pues se encuentra una marmaja cuando se impacta contra la tierra y la marmaja pues no es precisamente un inicio de oro, son simplemente sulfuros que allí se aglomeraron, ¿sí? Pero pues en ese periodo orocírico empezaron a formarse estas supercadenas montañosas que después, por los movimientos de la Tierra, esas montañas altas pasaron a ser parte del mar y las que eran parte del mar pasaron a ser pues de la Tierra, como ocurre acá en Colombia. Acuérdense que nosotros tenemos cuatro cordilleras, en geografía se nos suelen decir que hay tres, oriental, central y occidental, pero hay una cuarta cordillera que se oculta, que se oculta desde pues, Santa Marta y bueno, se extiende por allá hasta San Andrés y se pega por allá en la falla de San Andrés. ¿M? Pero adicionalmente, pues habían unos asteroides que hacían impactos, o sea que recuerden, les daban chingadazos a la Tierra, así como Teia le dio chingadazos a nuestro planeta para formar la Luna
Y entonces acá viene una aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre un meteoro y un meteorito? Que resulta que este meteoro, cuando entra en contacto con nuestra atmósfera, lo que va a hacer es que se va a desintegrar por la fricción que produce pues esa atmósfera de ozono y demás gases, ¿sí? Mientras que el meteorito logra atravesar pues esa atmósfera y choca contra la Tierra. Para que ustedes se lo graben de una forma más efectiva, el meteorito es el pobrecito, o sea, el que se estrelló contra la Tierra. Entonces, meteorito, pobrecito, bueno, es una memotecnia para que usted se los grabe. Meteorito, pobrecito. Mientras el meteoro simplemente o pasó por esa atmósfera y no se estrelló, o se desintegró antes pues, de entrar a esta atmósfera, que es lo que ocurre con el tema de los crushes, ¿no? Muchas personas son meteoros intentando convencer a su crush de que los acepte. Pero bueno, y un meteoroide, pues básicamente son cuerpos de por ahí de colisiones que quedan entre planetas y demás. Bueno, volvamos. Luego viene un periodo que se llama el estatérico y es allí donde se presume que sale o que surge más bien la primera célula eucariota más consolidada posible. Acuérdense que más abajito aquí pues ya habían pues células procariotas y algunas células eucariotas arcaicas o protoeucariotas que pues estaban en formación, pero acá en este estatérico, pues se presume, acuérdense que pues pudo ser así o no pudo ser así, ¿sí? Se consolidó la primera célula eucariota mm, adaptada a ese ambiente de entonces, ¿m? Pero también por estas formaciones orogénicas de montañas, cordilleras, valles y demás, pues hay una separación de ese continente, acuérdense que se llama Valvara, ¿sí? Y ahora se divide en dos y pasa a ser Columbia, y ese proceso de división pues se llama cratonización. ¿Mm? Dejando hasta ahí, pasemos al tema que hoy nos compete, variabilidad genética. ¿Qué pasa? Que para que esta célula eucariota pudiera formar a esos metazoos, como los conocemos, que son animales que tienen tejidos propiamente dichos, ¿sí? Acuérdense por favor de esa fauna ediacárica que surge aquí en este periodo que estoy rayando acá, en el neoproterozoico. Acuérdense por favor, esa fauna ediacárica ya era un animal metazoo. Y por otra línea evolutiva estaban evolucionando los hongos. Y por otra línea evolutiva estaban las bacterias. Por otra línea evolutiva las arqueas. Por otra línea evolutiva estaban empezando pues las plantas y demás. ¿Mm? ¿Qué fue importante? Pues que hubiera una variabilidad genética en estos organismos. ¿Y cuál es la definición típica de esa variabilidad genética? Pues que básicamente es una variación en el material genético que yo tengo en mi genoma o que cualquier especie pues tiene en su genoma. ¿Mm? Acuérdense que yo soy un individuo de una población de Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Y yo tengo mi propio pool genético, o sea, las cosas que me hacen sexys para que pues otra de mi especie diga me quiero reproducir con él. ¿Mm? Mi pool genético yo lo comparto con mi especie. Bueno, eso depende de mí, pero supongamos que en otras especies como en estos bichitos, en estas aves que son de la misma especie, acuérdense, el más colorido siempre va a ser el macho y la hembra pues es la que no tiene como tantos atributos para llamar la atención. ¿M? Entonces pues yo comparto un pool genético con toda mi especie y eso depende de mí, pero si los humanos no fuéramos como tan conscientes, como si no tuviéramos ese lóbulo temporal tan desarrollado, pues no ocurriría así. O sea, yo me reproduzco con la chica que pues halle por ahí y si yo tengo unas condiciones que favorecen la selección natural de mi especie, pues viene un grupo y querrá reproducirse conmigo. ¿M? Cuando ocurre ese cruce o esa reproducción, pues va a haber una modificación del genotipo. Acuérdense que el genotipo es ese pool genético que yo tengo allí, las características que me hacen sexy o que presentan ventajas para poder sobrevivir al ambiente en el que estoy. Y el fenotipo, pues, es la expresión de toda esa mano de información genética. ¿Mm? Esta descendencia, es decir, si yo tengo estos dos pajaritos, recuerden que van a tener un pollito o una avecita. Esa avecita va a ser muy diferente, pues, respecto a sus progenitores. Sí, era lo que yo les decía. Nosotros somos mitad papá, mitad mamá, pero de todas formas nosotros tenemos una codominancia incompleta que nos hace únicos. Tenemos características que nos separan un poco de nuestros padres. Sin embargo, a veces uno detecta como algunas actitudes, pues, de ellos
Entonces uno hace un gesto particular o habla de una forma particular y dice como, así actúa mi mamá y demás, o mi papá. Pero pues que en conclusión, gracias a esa variación pues de ese material genético, no, pues estas especies se van a poder adaptar mucho mejor a ese entorno. Recuerden que siempre se va a tratar de adaptación. Siempre vamos a hablar en evolución de adaptación la mayoría de veces. Acuérdense, por favor, de esa premisa de la selección natural. No es el más fuerte el que sobrevive, es el organismo que más se adapta. Ahora nosotros podemos distinguir dos tipos de variación. La primera es una variación continua y consiste en que hay pequeñas diferencias fenotípicas, o sea, cosas que yo puedo ver y esas diferencias fenotípicas a mí como biólogo me van a servir para medirlas de una forma cuantitativa, ¿sí? Y pues van a estar en la mayoría de mi población. Ejemplo, yo acá tengo pues al pavo, género pavo y especie Crisatus, ¿cierto? Y entonces este pavo va a tener una longitud promedio de su cola, desde el pigóstilo, que es acá donde nacen las plumas de la cola, ¿sí? Hasta pues la cola más larga. Si yo cojo este pavito, supongamos que es la hembra, acá no hay dimorfismo sexual tan pronunciado. Si yo cojo este pavo que está acá, que es un macho, por supuesto, ustedes saben que es súper colorido, la hembra es más apagadita, y tengo una hembra, pues esta no es la hembra, pero supongamos que es la hembra, y yo le mido la cola, o sea, le cojo la cola, las nachas a la hembra y empiezo a medirla con un metro de pigostilo hasta la pluma más larga, pues va a haber una variación continua. ¿Y por qué es cuantitativa? Perdón, porque yo la puedo medir. Supongamos que mide pues un metro con 5 y la del macho mide un metro con 8. Entonces, supongamos que yo tengo una población de 100 pavos y a todas les mido pues la cola, le agarro la cola y la mido y entonces voy a establecer un promedio. Entonces voy a decir que mi población de 100 pavos tiene una variación continua de entre 1,5 y 1,8 metros para la longitud de su cola. ¿Mm? Y yo para qué, bueno, ustedes estarán diciendo, pero hermano, ¿para qué vamos a hacer ese ejercicio como tan trivial? Resulta que si yo tengo pues esta medida específica, estadística y cuantitativa, yo puedo establecer si en esta población están ocurriendo fluctuaciones. ¿Y qué es una fluctuación? Pues una variación continua, básicamente. Bueno, y también podemos encontrar, por ejemplo, el caso del largo de la cola de pues, los felinos, en especial de las panteras, ¿sí? Y pues el largo de la cola de ellos está entre 80 y 105 centímetros más o menos. Ese es otro ejemplo de variabilidad continua. O supongamos que yo tengo, me cojo a toda mi población de sexto, que son, perdón, de noveno, que son individuos pues de la misma población de noveno, de la misma especie, y los empiezo a organizar en orden de estatura como se hace normalmente en formaciones. Su estatura va a ser una variación continua, ¿sí? Y se va a presentar a lo largo de ustedes, de los individuos de la población de noveno. ¿Y por qué es cuantitativa? Porque yo los puedo coger contra una pared y entonces los mido, chun, chun, a todos, y establezco la medida de noveno, de mi población de noveno, para mirar si hay una fluctuación importante. Y entonces esa variación continua se me transformaría en discontinua si una persona llega a medir más de 3 metros. Y entraríamos a analizar como biólogos si esa fluctuación beneficia a la especie o no. El otro tipo de variación pues es la variación discontinua y es una variación morfológica que pues tiene que ser funcional y va a aparecer de modo repentino. Contextualicemos, ustedes aquí pueden ver a Sagittarius serpentarius, que es el águila secretaria, le llaman así, no sé por qué, pero qué es curioso de este bicho, que este es el águila o la, no sé, el águila que caza en tierra. Esta aguilita ha perdido como la capacidad de hacer vuelos tan largos como lo hace una águila normal. Entonces, pues ahí es donde uno dice otra vez, en biología no hay leyes, porque se supone que las águilas están súper alto con su visión Ultra HD 1080 4K, ¿m? Pero en el caso de Sagittarius serpentaris, pues ella está en tierra, ella no va a emprender vuelos tan ásperos para ir a cazar, sino que va pues a darle duro a una serpiente en específico, que pues por eso se llama Serpentarius, y la va a cazar ahí. Entonces, ¿cuál es el tema de que en biología no hay leyes? No, las águilas no exclusivamente van a estar pues en el aire, sino también como este bichito va a estar en tierra. Eso es una variación discontinua, mis amigos y amigas, ¿sí?
porque es una variación morfológica de, por ejemplo, los músculos y su densidad ósea para realizar el vuelo, ¿sí? Y va a aparecer solo en unos individuos. Y ese carácter podría ser algo muy sexy para otras águilas, algo que les permita adaptarse a ese desierto, porque pues para volar se necesita energía, y pues quemar energía en un desierto tras de que toca hacerle frente a esa alta temperatura, pues no aguanta volar, o sea, vamos a aumentar densidad ósea y vamos a cazar serpientes y ya, es muy sexy para pues esa población de águilas que pues sobrevivió y entonces ahora tenemos a Sagitarius serpentarius por ahí. ¿M? Ojo porque esas variaciones van a ser esporádicas y al azar. No es como que el águila diga, uff, está haciendo calor, me voy a bajar y voy a evolucionar para no volar, sino para darle duro a un cierto tipo de serpientes. No, 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 eso se da al azar, o sea, es como que tenemos a un papá águila y una mamá águila y se reproducen porque se enamoraron de chiquiticos, viene aquí un polluelo y este bicho le sale con una densidad ósea que no le permite volar y entonces los papás se preguntan, bueno, ¿tú estuviste con alguien más antes de mí? Porque este polluelo no puede volar, entonces pues el bicho tendrá que emigrar de su nido y empezar a cazar pues, desde el suelo. Y si otras aguilitas que están en el cielo y ven que eso es una ventaja y dicen, oiga, este bicho está cazando en tierra y no quema tanta energía, pues van y le hacen como el atentado, dicen, hola, ¿será que me regalas de tu esperma para que nuestra especie prolifere? Así pasa, bueno, eso se llama también un compromiso, un trade-off o un trueque evolutivo que más adelante lo vamos a ver, que es muy chévere. Un ejemplo también, pues, que tenemos de esa variación discontinua es del simulador que hicimos. ¿Se acuerda que yo les había mencionado, pues, que en este simulador de selección natural, que, pues, a pesar de que fuera tan, como tan charrito y demás, pues tenía algo de cierto, y es que si yo introduzco un gen específico que me codifique para el color pardo en cierta población de conejitos que, pues, están en este ambiente y que están expuestos, pues, a ese factor de selección que son los lobos, eso representa una variación discontinua y pasa al azar, lo que les digo. Los conejitos como que pues garcharon y demás y tuvieron a un conejito pardo y dijeron, tú estuviste antes con otra persona que no era yo. No, no fue así. Simplemente la presión del medio, puede ser la temperatura, puede ser el alimento o puede ser el mismo estrés que genera adrenalina pues en estos bichos. Acuérdense, la adrenalina es generada por esa glándula suprarrenal que está encima de los riñones del conejo y el estrés es un factor epigenético que me puede afectar mi codificación genética. ¿Eso qué significa en español? Que si yo antes tenía conejitos blancos, ahora para que mi especie se adapte pues a esos lobos, voy a generar una proteína que me exprese el color de pelo que sea igualito al ambiente en el que yo me estoy desenvolviendo, ¿sí? Y uno dice, ahí es donde uno se pregunta, wow, wow, wow. O sea, tú me lo estás diciendo de forma muy fácil, pero realmente el interrogante que ustedes tienen es ¿por qué? Es decir, la epigenética actúa de forma invisible, es como una mano negra, una mano oculta que está allí, es como si, como Matrix, por eso a mí me gusta mucho Matrix, porque es que detrás de la Matrix, de lo que no existe y de lo que existe, hay un arquitecto. No digo que es un ser supremo, porque no creo que sea así, pero hay unas presiones del ambiente que sí hacen, que sí generan lo que hace ese arquitecto. Es como si alguien dijera, bueno, este bicho necesita esto para poder proliferar, entonces alteremos el genoma para que pues produzca el color pardo igualitico pues al suelo en donde está. Acuérdese cuando vimos la clase pasada el felino que estaba entre las rocas o el gatico doméstico que estaba pues en un piso igualito, así se camufló súper bien. Ahí es donde a uno le queda la pregunta, hermano. O sea, yo entiendo que son proteínas, que son factores del ambiente, como la temperatura, como la composición química de los alimentos, como la presión barométrica, como la gravedad, pero en realidad uno siempre le va a quedar la incógnita. Sí, yo entiendo los fenómenos, pero ¿por qué, mi hermano? Bueno, eso es algo que pues tal vez nos falten muchos años pues, para entender estos fenómenos y demás. Pero vea lo interesante, o sea, de una población de conejitos blancos vamos a obtener una población de conejitos color pardos que van a camuflarse mejor en el entorno para sobrevivir el ataque de los lobos. Ojo, no quiero hacer quedar mal a los lobos aquí como si fueran algo malo. Ojo, 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 mucho cuidado.
porque el depredador en la red trófica constituye una especie estrella. ¿Eso qué significa en español? Que el depredador es el que me regula la sobrepoblación de estos productores primarios, ¿sí? Va a regular el flujo de energía entre otros niveles tróficos y básicamente me va a mantener el orden de mi red trófica hasta que intervenga un cuarto consumidor, que somos nosotros, o sea, los parásitos. Y bueno, ¿cuáles son esas causas y factores de variación biológica? Como les había mencionado y como les mencionaré siempre de aquí hasta que pues ya dejemos de hablar, van a ser los factores medioambientales. Acuérdese siempre, un factor epigenético que influye en la expresión de enfermedades autosómicas de los humanos es el estrés. El estrés que genera cualquier cosa, por ejemplo, una previa o que no tengo plata para comprar comida, ese factor epigenético del estrés me va a producir una enfermedad en particular, que puede ser, por ejemplo, gastritis, esa gastritis puede desembocar en cáncer y que ese cáncer puede ser recuperable o no, y bueno, en fin. Pero ese factor epigenético del estrés me activa esos oncogenes pues, que desarrollan ese cáncer y demás. ¿Sí? Ojo, no los quiero asustar, no es que porque ustedes estén estresando vayan a desarrollar cáncer, depende de su genoma. Vamos a tener también unas recombinaciones génicas y cromosómicas y unas mutaciones. Entonces, ¿por qué les hablo de la influencia de factores medioambientales? Resulta que si uno habla de ecología evolutiva, como resultado de la presión del medio, vamos a tener una vaina que se llaman variaciones ecológicas. Ojo aquí a una cosita. Supongamos que yo tengo pues mi menta de gato, acuérdense que la menta de gato es la marihuana de los gatos, Nepeta cataria. Me puse a sembrar muchas semillas en mi jardín y ahora tengo un poco de gatos narcotizados allá atrás reproduciéndose y haciéndome estragos. Entonces ahora tengo que lidiar con eso, pero el efecto de Nepeta cataria en los gatos es, pues, producir mucho placer psicótico, como si estuvieran escuchando Pink Floyd y demás. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo semillas de Nepeta cataria y yo las cultivo en un sustrato que tenga por lo menos un 75% de materia orgánica, esta Nepeta cataria me va a florecer al acto. O sea, va a tener flores, se va a fecundar, va a producir semillas y me va a traer muchos gatos ahí para que pues yo pueda seguir riéndome de cómo actúan después de haber comido pues esta gatera o esta marihuana de gatos. Pero, si yo llevo semillitas de Nepeta cataria a un sustrato que tenga menos del 15% de mi materia orgánica y que además eh, tenga mucha influencia de radiación ultravioleta y que además pase un perro y la orine, pues esta Nepeta cataria se va a demorar mucho más en desarrollarse a comparación de esta marihuana de gato, si es que lo logra. Entonces vea cómo está actuando pues la influencia del medio ambiente sobre dos especies iguales, pero individuos diferentes. Ahora revisémoslo a nivel pues micro, a nivel molecular. Esas recombinaciones génicas o cromosómicas que se dan en esa planta de marihuana de gatos en el caso de esta en el caso de esta que está siendo afectada, tiene que darse para que mi marihuana de gato sobreviva. Acuérdense que la misión de una especie es reproducirse, proliferar y que la especie se mantenga. ¿Mm? Entonces, para que esta especie 2 de mi Nepeta cataria pueda sobrevivir a ese ambiente, necesariamente tiene que hacer una recombinación cromosómica. ¿Y eso cómo ocurre, amigas y amigos? Devolvámonos a séptimo, hace 2 años, cuando ustedes estaban viendo mitosis y meiosis, ¿sí? Recordemos conceptos básicos. Mitosis ocurre cuando mi cuerpo o el cuerpo de cualquier animal hace reproducción celular en células somáticas. ¿Qué es eso en español? Células diferentes a las células sexuales. Células del hueso, células del epitelio, células neuronales, cualquier tipo de células que ustedes quieren. Ahí va a ocurrir mitosis. Meiosis va a ocurrir en células sexuales. Y ustedes se acordarán de séptimo cuando el profesor les mencionó, mijitos, ojo porque en meiosis ocurre un proceso de recombinación genética que me va a producir una variabilidad entre especies, ¿sí? Entonces ustedes recordarán que la meiosis tiene dos fases, ¿cierto? Meiosis 1 y meiosis 2. Y que la meiosis 1 tiene una profase 1 que a su vez se divide en 5. Y ustedes dirán, no, profe, pero ¿por qué? Pues eso tiene su razón mágica de ser. Y es que mi profase 1 se va a dividir en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis porque en ese justo momento de la profase 1
mis cromosomas voy a dibujarlos acá. Este rojo para simbolizar el de mi padre o el padre de esa marihuana de gatos, y este en azul. En esta profase uno, en esas 5 subfases, lo que va a pasar es que a esta patica o a la patica de todos los genes que tiene mi genoma de la planta o marihuana de gatos, se le van a pegar partes de la otra patica, pues de mi papá o de mi mamá. Entonces ya no van a ser completamente rojos, sino ahí como los estoy dibujando, van a ser rojos y azules súper mezclados. Y eso tiene una consecuencia muy importante y que pues podría llegar a beneficiar esa variación de las especies. ¿Para qué? Pues para que mi marihuana de gatos en su próxima generación pueda desarrollarse en un sustrato tan agreste como en el que yo la cultivé, ¿sí? Recordar algo muy importante, chicas y chicos, les hago una cuña, esto va a salir en trimestral, ahorita les digo qué más va a salir, pero les voy a preguntar, ¿en dónde aparece el complejo sinaptonémico, que es, hagan de cuenta una cremallera? No les voy a poner a aprender cuáles son las proteínas y aminoácidos asociados a este complejo sinaptonémico. Vea, haga de cuenta como si fuera una cremallera que yo me arranco pues del buzo de educación física, ¿sí? En cigoteno se va a generar esa cremallera y va a actuar cuando llegue el paquiteno. En paquiteno va a ocurrir el crossing over, que fue lo que yo les pinté acá en los cromosomas. Ojo, no solo va a ocurrir en un par de cromosomas, no, no, va a ocurrir en todos los cromosomas de la especie que yo tenga. Si es en el caso de los humanos, acuérdense, vamos a tener 23 pares de cromosomas o 46, como ustedes prefieran. Nunca se les olvide esto, se lo suplico, por favor, nunca se les olvide el crossing over de la meiosis, porque el crossing over de la meiosis me va a garantizar la variabilidad genética que va a tener mi descendencia. Por esta razón somos más poderosos que nuestros progenitores. Bueno, y ya para no estallarles tanto la cabeza, terminemos con mutaciones. Hay muchos tipos de mutaciones, demasiados, ¿vale? Se distinguen 4 principales y de esos 4 vienen más categorías, pero tranquilos, no los voy a estallar con eso. Simplemente para poder avanzar en lo que tenemos que ver en nuestro periodo, veamos cómo ocurre una mutación. Estas mutaciones, como dice la palabra muta, acuérdense de que cuando uno encuentra como ese prefijo de muta o mutos, significa que cambia. Acuérdense de la transmutación por allá en historia de la química cuando veían la piedra filosofal, que pues la logia de los alquimistas estaba buscando la piedra filosofal para transformar un metal, cualquier metal en oro, que pues eso es una bobada, pero bueno. La transmutación era lo que ellos buscaban con la piedra filosofal. Entonces, ¿la mutación qué es? Un cambio. ¿En qué? En el material genético de cualquier individuo que tenga material genético. La mutación no solo ocurre en humanos, va a ocurrir en plantas, va a ocurrir en peces, va a ocurrir en bacterias, va a ocurrir en hongos, va a ocurrir en todo lo que tenga material genético, ocurre modificación. Ojo a una cosita, estas mutaciones pueden ser perjudiciales o pueden ser benéficas, porque es que la palabra mutación lo asusta mucho a uno. Lo asusta mucho a uno porque pues como que mutar es malo, algo que sea mutagénico me va a generar cáncer y no, esas mutaciones son cambios, cambios en el material genético y ya. Ahora, recordemos conceptos de octavo, cuando ustedes vieron por allá genética mendeliana y cuando aprendieron de cómo estaba conformado el ARN y el ADN, se acordarán que tenemos un par de bases nitrogenadas que se conectan. La adenina, que es una purina, se va a conectar con la timina. Y ustedes se preguntarán por qué. Acuérdense que la adenina es como si fuera un polo positivo y mi timina, que es una pirimidina, es el polo negativo. Gracias a esta electronegatividad y a sus propiedades químicas, mi adenina y timina me va a formar un puente doble entre adenina y timina, mientras que con citosina y guanina me va a formar un puente triple y por eso en los pedazos donde haya citosina y guanina se me van a pegar mis grupos metilos para silenciar o activar unos genes. Mis hermanos y hermanas, eso se llama epigenética en su máxima expresión. El auge de la genética en los últimos 20 años, mis hermanos. Es una cosa fascinante que veremos el próximo año en décimo, pero por ahora se los voy mencionando. Entonces, ¿cómo ocurren estas mutaciones? Supongamos, voy a borrar un poquito porque ya tengo mucho rashón. Supongamos que yo tengo un gen específico, recorderis de octavo. Cuando yo tengo un gen, puede estar compuesto por al mínimo 3 bases nitrogenadas.
voy a poner tres para no rayar mucho, TAC, o sea, timina, adenina, citosina y guanina, acá iría TAN, acá iría T y acá iría A, ¿sí o no? Supongamos que este es el gen que me determina el color de mis ojos, ¿sí? Cuando pasa primero por la transcripción, luego por la traducción y luego por la expresión de proteínas. Supongamos que yo cambio esta adenina por una guanina. Cuando yo cambio adenina por guanina, se llama una mutación por transición. Acá, así como lo dice en la flechita, vea. Cambié una adenina que estaba acá por una guanina. O sea que arriba ya no va a haber timina, sino citosina. Y ustedes dirán, ah, profe, pero si solo estamos cambiando un par de bases. No, ojo, ojo, ojo. Acuérdese que cuando yo voy a hacer el proceso de transcripción, o bueno, no yo, pues mi núcleo va a sacar una copiecita de una de las hebras de mi ADN, eso se va a volver a ARN mensajero, ¿cierto? Ahí ya está ocurriendo transcripción y luego tiene que migrar a los ribosomas para que me transformen en una proteína. ¿Una proteína para qué? Como lo veíamos en el ejemplo anterior, para que esa proteína se me acumule en el iris y yo tenga ojos marrones, azulados, verdes, grises, o los violeta que veíamos pues en una clase anterior. Bueno, si yo llego a cambiar al menos una de mis bases nitrogenadas, como está en este ejemplo, pues eso es catastrófico en ciertas ocasiones. Ojo, en el caso de nosotros los humanos, si por ejemplo para ese gen que me codifica la beta hemoglobina normal, ¿sí? Por ejemplo, cambio mi timina y adenina por adenina y uracilo, pailas, voy a tener una beta hemoglobina mutante. En español, ¿qué significa eso, maestro? Por Dios. Significa que vamos a sufrir de anemia falciforme. Esta es una gota de sangre ampliada de una persona que padece, ay Dios mío, de una persona que padece anemia falciforme. Vea cómo están pues dispuestos todos esos eritrocitos. Hay algunos que no están bien, es decir, están de forma translúcida, y vean estos que están súper, súper crenados, súper aplanados. El hecho de que mi proteína o sea, la proteína que me codifica mi forma adecuada de hemoglobina esté alterada, me va a producir estos eritrocitos así como si fueran balas, como si fueran, ¿qué más? Como chitos, como si fueran chistris, bueno, imagínense pues cualquier forma de esas. Y eso va a tener en el cuerpo un costo altísimo, porque yo necesito que mis glóbulos rojos tengan una forma de disco cóncavo, bicóncavo, para que pueda llevar a todos los tejidos de mi cuerpo oxígeno. Si yo tengo acá un chistris, un chito, bueno, esas formas que ustedes se imaginan, esa asimilación y el abastecimiento de oxígeno no va a ser para nada efectivo. ¿Y la persona de qué va a sufrir? Pues va a sufrir de falta de energía, cefalias, náuseas, vómitos y demás. Pero pasa una cosa demasiado curiosa y es la siguiente. Este mosquito que es del género Anopheles, aunque también podría ser el Aedes aegypti, pero este Aedes aegypti transmite es la malaria. Este bicho Anopheles ocurre que me va a transmitir el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Que es esa enfermedad mortalísima que, bueno, pues se transmite cuando este bicho pica a la persona y acuérdense que bota como su saliva allí, su saliva que tiene enzimas para rápidamente aglutinar los glóbulos rojos y pues absorber sangre. En esa saliva va a estar este protozoo, acuérdense de los protozoos, del reino protozoa que vimos. El Trypanosoma cruzi es pues un protozoo básicamente, y este bicho lo que va a hacer es meterse en los eritrocitos nuestros, bueno, esperemos que nunca jamás en los nuestros, sino de la persona afectada, y dentro de ese eritrocito va a asimilar todos los nutrientes que lleva pues el oxígeno, perdón, el eritrocito, el oxígeno, proteínas, aminoácidos y demás, y se va a empezar a reproducir. Al final, pues este glóbulo rojo o eritrocito va a estallar y se van a generar muchos más pues protozoos para seguir infectando a la persona. ¿Qué pasa? Que las personas que tienen anemia falciforme y son picadas por este anófeles y posteriormente pues entra el Trypanosoma cruzi a infectar sus eritrocitos, resulta que el bicho entra, sí, el bicho entra y demás, pero no logra completar su ciclo reproductivo completo porque no tiene la forma adecuada del eritrocito y posteriormente va a morir. ¿Esto qué es?
Básicamente es una variación discontinua y una ventaja evolutiva que, bueno, no es ni tan ventaja porque igual, o sea, es un costo evolutivo. ¿Por qué? Porque la persona va a tener anemia falciforme, va a tener dolencias, o sea, falta de energía, cefalias, vómitos, mareo, incluso a veces shocks, ¿sí? Pero pues no le va a dar nunca esta este contagio de malaria y demás. Entonces uno dice como, bueno, costo evolutivo chévere, no es tan bueno, pero es un claro ejemplo pues de esas mutaciones benéficas, entre comillas benéficas, que podrían llegar a surgir. Bueno, no más, vamos a darle paso a las preguntas. Esperemos que no, su mente no haya explotado tanto.